Estamos en el escenario donde Pablo está en Atenas. Hemos dicho que Pablo, que es el apóstol que va de avanzada, por así decirlo, se encuentra con esta ciudad tan particular y en esta situación tan especial a donde él está en Atenas, porque como hemos visto desde la semana pasada, llega a un lugar a donde arquitectónicamente, culturalmente, es un lugar extraordinario, pero es un lugar a donde está lleno de ídolos. Y hoy vamos a cerrar esta pequeña porción que nos falta de Pablo en Atenas, y él está ahí esperando a que lleguen y le alcancen a ese lugar Silas y Timoteo. Así que espero que esté listo y vamos a entrar de lleno a nuestro pasaje bíblico que está en Hechos 17:16. El día de hoy vamos a ver el Dios no conocido. Así hemos titulado esta predicación. Al Dios no conocido. Porque en Atenas, si usted recuerda, si usted ha leído, a pesar de que había muchos pequeños santuarios o santuarios enormes, porque adoraban a muchos ídolos de diferentes creencias, tenían uno que era al Dios no conocido, así le habían puesto, por temor a faltarle a ese Dios que ellos no conocían. Y entonces, como era gente que era muy religiosa, dijeron: no vaya a ser que ofendamos a este Dios que no conocemos, así que vamos a hacerle este altar, este pequeño santuario. Y Pablo lo descubre, Pablo lo ve, y de ahí se va a tomar y va a decir: a este Dios que ustedes ponen aquí como no conocido, ese es el Dios que yo les predico. Ese es el Dios que el día de hoy les vengo a enseñar. Pero a manera de introducción, vamos a retomar desde Hechos 17:16, donde dice lo siguiente: mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y quise resaltar esa pequeña expresión, ¿no? Le dolió mucho. Digo, si usted a lo mejor quiera resaltarlo ahí en sus apuntes o en su Biblia. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es una ciudad que está llena de idolatría. Y como dijimos la semana pasada, cuando un albañil va a un lugar, lo primero que pudiera ver tal vez es la construcción y decir: mira, aquí le echaron, le pusieron, les faltó, qué sé yo. Si va un arquitecto a una ciudad, pues empieza a checar la arquitectura, los edificios. Si va un policía a una ciudad, empieza a ver cómo está la seguridad en ese lugar. Si va una persona que trabaja en limpia pública, dice: esta ciudad está muy limpia, las calles están barridas, etcétera, etcétera. Y entonces aquí lo que vemos es que, pues Pablo, que es un hombre del Evangelio, visita la ciudad y ve las almas de la gente. Y él, cuando llegó a Atenas, no dice que fue y quedó cautivado por el mármol, por el oro. Dice que fue provocado por los ídolos, que le dolió. Y desde la semana pasada que empezamos a ver este tema, nos propusimos la pregunta, ¿no? Nos hicimos la pregunta: ¿Tú qué sientes con la ciudad en la que vives? Cuando tú conoces a alguien, ¿cómo lo ves? O sea, ¿desde qué perspectiva tú platicas con alguien por primera vez? ¿Te impresiona su estatus? ¿Te impresiona sus bienes? ¿O en tu mente, en tu corazón dices: esta persona, por lo que yo puedo ver, por lo que yo puedo escuchar, por lo que yo sé de esta persona, entiendo que necesita de ese Salvador que yo conozco? Y entonces estamos aquí ante este hombre que no está cautivado por todo lo que está a su alrededor, sino está dolido por lo que ve de la idolatría.
Y por un momento podríamos pensar que este tipo de entorno es ideal para una persona religiosa, como se podría presumir del apóstol Pablo, porque la primera mitad de su vida del judaísmo, pues se la dedicó estudiando, buscando, y la segunda mitad de su vida en el cristianismo, y podríamos pensar, pues es un hombre muy religioso, ciertamente. Tal vez podría sentirse hasta complacido y animado de venir a esta gran ciudad y encontrarla llena de religión. Podría pensarse, este hombre llegó a una ciudad donde la gente está ávida, está hambrienta de conocer del Dios o de los dioses, y es religioso. Y con cualquiera que yo hable podemos entablar una conversación de religión, pero no fue así. Podría pensarse que es ideal, pero no se emociona con las personas religiosas cuando ve este lugar lleno de idolatría. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha hablado con una persona religiosa. De repente hablas con una persona, y no me refiero a que tenga un hábito o que pertenezca a alguna orden, sino más bien una persona que por su crianza tiene rasgos, tiene trasfondo. Es que a mí mi abuela y mi mamá y mis padres me enseñaron en esta religión, y entonces platicas con ella y tú le puedes hablar de Dios y te dice, sí, no, yo también creo, yo también eso, yo también el otro, pero tú sabes muy dentro de ti que lo que esa persona conoce no es lo que tú conoces de Dios. No sé si le ha pasado. Porque ellos tienen su forma de pensar y creen que porque han sido creados así, y piensan que porque van a algún lugar y piensan que porque tienen cierto conocimiento ya pueden nombrarse personas que conocen de Dios. Cuando tú y yo, que conocemos el Evangelio, sabemos que no es así. Y vemos que en esta ciudad está generalizada este movimiento de emociones de una religión o de una búsqueda, pero de una manera negativa. Y entonces Pablo dice que dentro de su ser le dolió. Porque como hemos dicho, cualquier hombre de Dios que mira una ciudad ve el alma de esa ciudad. Y dijimos la semana pasada que nuestra ciudad es una ciudad, podría sonar muy religiosa, pero la verdad es que es una ciudad muy alejada de la verdad de Dios. Porque podríamos tener colonias enteras que se llaman Santa Margarita, Santa Teresita, San Miguel, etcétera, etcétera. Pero eso no nos da garantía de nada. Y este hombre está aquí y ve todos los ídolos y ve cómo está perdida la ciudad, cómo tienen un vacío, cómo van detrás de una religión falsa, y se entristece. Y no vemos un Pablo que haya hecho un recorrido por la ciudad y haya hecho algunas anotaciones y haya dicho qué magnífico paisaje, qué arquitectura tan extraordinaria. No, lo que le cautivó y le dolió fue la religión falsa. Hechos 17:17 dice que entonces habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos, que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza del mercado de la ciudad. Y encontramos a un Pablo que después de un tiempo de decir, voy a esperar a Pablo y a Silas y a Timoteo que vendrán, se va a la sinagoga como era su costumbre, empieza a hablarle a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios, que seguramente eran prosélitos del judaísmo. Y sabemos que les presentó a Jesucristo porque dice, y aunque no está ahí en la pantalla, 1 Corintios, que él tenía muy claro, él había decidido no conocer otra cosa que no fuese el Cristo crucificado. Ese es el latir de su corazón. Predicó el Evangelio, predicó la cruz, y necesariamente si tú predicas el Evangelio y predicas la cruz, necesitas predicar la resurrección. Porque Cristo no está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está vivo, está sentado a la diestra del Dios Padre. Y entonces predica el Evangelio, la cruz, la resurrección,
Y nos dice que no solamente se limitó, como en otros lugares, a la sinagoga, sino que salió a la plaza. Alguna vez me ha tocado ver a alguna persona en el mercado de aquí de nuestra ciudad, en una esquina, predicando el Evangelio, a todo pulmón. Me ha tocado ver a ese tipo de personas que se paran afuera de un hospital y predican, o en la terminal de un autobús y predican el Evangelio. Y aquí está Pablo predicando el Evangelio en el mercado todos los días a los que estaban ahí. Es un predicador, como dijimos, incansable, un hombre que no puede ser silenciado, un hombre que no tomó un solo día libre, no dijo, ay, hoy no, vámonos de vacaciones. No, ese es un hombre que está tan conmovido en su corazón que se ve impulsado a proclamar la libertad. Está en la sinagoga, está en el mercado, está razonando con ellos. Y cuando hablo de razonar, me refiero a que razona con las Escrituras, explicando la verdad al tumulto de la religión falsa. La reacción obviamente vendría bastante rápido porque el ministerio de Pablo era muy público. Y vamos a ver el versículo 18 lo que pasa, pero antes de ir allá, yo quiero decirte algo. Pablo cuando él está razonando con la gente, él toma de base la Escritura. Y un consejo que te puedo dar es que cuando tú vayas a predicarle a alguien, tú le prediques lo que dice la Escritura, no lo que tú sientes, sino lo que dice Dios. Y perdóname que te lo diga así, pero esa es la verdad. No es lo que sienta uno, no es lo que uno incluso pudiera pensar, porque a veces decimos, pues yo creo, ¿verdad? No. No te metes en problemas, mejor ve a la Escritura. Mejor ve a la Escritura y diles, mira, esto es lo que dice Dios. No, pero es que yo creo, estoy de acuerdo que tú tengas tu punto de vista, pero déjame mostrarte el punto de vista de Dios con respecto a lo que tú estás viviendo. Y esto es lo que dice la Escritura. Y entonces, es así de sencillo. Ellos tienen una decisión que hacer. Siguen en su situación de necedad y peleando con Dios, o simplemente abrazan la verdad. Y entonces el ministerio de Pablo es muy público y viene la reacción en el versículo 18, a donde vamos a ver que lo menosprecian estos filósofos epicureos y estoicos. La semana pasada, ¿cómo me costó? Pero ya lo logré por fin. Bueno, eso creo. Y estos filósofos que creen que tienen una idea y que tienen una filosofía, lo menosprecian. Y dicen, este es un charlatán. Y entendimos la semana pasada que la palabra charlatán la traen, se extrae de alguien que toma un poquito de aquí, un poquito de allá, otro poquito de aquí, hace un conjunto de sus pensamientos y expone un tema. Y entonces ellos dicen, ese como que está agarrando de todo un poquito y como que está, no, este es un charlatán. Hace unos días hablaba yo con uno de mis jefes y él me exponía sus razones y me exponía su sentir, y yo le decía, mira, eso que tú me dices, yo te lo quiero resumir en una palabra. Mucha gente lo que hace es buscar filosofías, es que fulano dice esto, es que sultano dice aquello, es que perengano dice esto. Digo, y todos tienen un poquito de verdades que hacen atractiva su filosofía. Pero finalmente, casi todos o muchos de ellos extraen verdades eternas que están aquí. Entonces, ¿para qué perder el tiempo buscando con él, si al final del día todo lo que dicen lo han sacado de aquí? Entonces, estos filósofos dicen que este Pablo está hablando de Jesús y de la resurrección y lo confunden.
y creen que habla de dos cosas. Y dicen, este está presentando otros dioses. Pero Pablo tiene exactamente el mensaje que esta ciudad necesita escuchar. El mensaje de la resurrección. Necesitaban la vida eterna que viene solo a través de Cristo. Necesitaban entender que Dios se hizo hombre. Que ese hombre es Jesús, quien vivió una vida perfecta. Quien murió una muerte sustitutiva. O sea, por ti, por mí. Pagó el castigo de tus y de mis pecados, resucitó de entre los muertos para proporcionarnos la vida eterna, habiendo vencido el pecado, la muerte, a Satanás y el infierno mismo. Y eso es lo que esta gente necesita escuchar. Y eso es lo que Pablo les trajo. Y aquí está predicando. Y aquí están estas personas escuchándole. Pero el punto aquí es que no está en cualquier ciudad, está en la ciudad de Atenas. Y no te puedes aparecer nada más así, llegar al mercado así nada más porque sí, y empezar a predicar. ¿Por qué? Porque había que tener la aprobación adecuada. Porque no anunciabas, y permítame decirlo así, una nueva deidad en una ciudad que está llena de... Y entonces nos dice en el versículo 19, y ahorita no sé si está, ahorita lo vamos a ver, pero permítame solamente mencionarlo así. Que las personas que estaban interesadas hasta cierto punto lo están escuchando, pero lo van a tomar y lo van a llevar ante las autoridades de esa ciudad para que en ese tribunal que se ocupa de asuntos civiles, penales, cuestiones civiles relacionadas con filosofía, con religión, ellos que lo escuchen y que digan, a ver, expónnos a nosotros qué es lo que tú traes. Si ellos lo aprueban, entonces le darán permiso de seguir adelante. Entonces, la mejor oportunidad que pudo haber tenido Pablo era estar en ese lugar. Y como parte de la tarea de estas autoridades civiles, era proteger a las religiones existentes de una blasfemia, entre comillas. Es decir, aparece Pablo, empieza a predicar, le dicen, a ver, no puedes hacer eso sin que te den el permiso. Vamos para allá, explícales a ellos, porque ellos son los que salvaguardan que venga otro que nos diga otras cosas y se haga un alboroto. Así que vamos para allá. Entonces Pablo está o va a estar presentando ante las autoridades de esa ciudad el Evangelio. Porque ellos cuidaban mucho esa posible amenaza de blasfemia de alguien que llegara y que dijera cosas que ellos no estaban de acuerdo. Entonces aquí está en la corte y esta visita es una visita oficial. Está Pablo como un nuevo maestro de la ciudad y aquí están los filósofos que lo odian o que lo menosprecian porque no están de acuerdo con él, no están de acuerdo con lo que él dice, no creen que Dios sea quien dice que él es, no creen que Jesús sea Dios, no creen en la resurrección, creen que Pablo es un charlatán. Y entonces leemos en Hechos 17:21, todos los atenienses y los inmigrantes que vivían ahí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Como les dije, hay personas que tienen esa curiosidad. Y esto es algo nuevo. Pablo llega y es algo nuevo que está exponiendo y la gente le presta atención. Y esa es la razón por la que siempre querían estar escuchando algo nuevo. Nunca estuvieron satisfechos con lo que tenían.
Yo no sé ustedes, y espero que todos estemos en el mismo canal, pero una vez que descubriste que Jesucristo es el Señor de tu vida, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, yo no necesito otra cosa. O sea, no necesito andar buscando otra filosofía, no necesito andar buscando otro evangelio. Él es el Señor de mi vida. Se acabó. Pero esta gente tiene muchos ídolos y entonces, por un lado, adoran a uno, luego a otro, luego a otro. Tienen tienen el de allá, creen esto. Unos no creen en aquel, pero sí creen en este. Algo parecido como lo que vivimos hoy en día, ¿cierto? Algo parecido como lo que todos los días enfrentamos. O sea, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestro mundo está cambiando, día a día está cambiando. Antes los cambios no se generaban tan rápidamente. Antes decían que para que el lenguaje cambiara se necesitaba más o menos unos 50, 40 años para que el lenguaje empezara a cambiar. Hoy el lenguaje está cambiando a pasos acelerados. O sea, ahora hay filosofías, hay temas expuestos todos los días en el internet y la gente empieza a segmentarse, ¿no? Muchos tienen esta idea y se van con esa corriente y muchos tienen esta otra y ahí están. Y entonces ahora hay como mucho más exposición de tantas cosas. Y la razón por la que esta gente siempre tenía esa curiosidad es porque no estaban satisfechos con lo que tenían. Y como les dije, una vez que llegas a Cristo, la búsqueda ha llegado a su fin. No me interesa ninguna otra cosa. Es porque el Evangelio es la verdad que satisface el alma para siempre. Pero ellos no lo han experimentado, ellos no lo conocen, no lo saben. Tenían todos los dioses, todas las religiones y todavía tenían los corazones vacíos. Por eso estaban abiertos a cualquier cosa, a todo lo que fuera nuevo. Hechos 17:20 dice que lo que dices es nuevo para nosotros, nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber qué significa estas nuevas enseñanzas. Y aquí Pablo tiene la oportunidad ante la élite de la ciudad, los filósofos, los líderes, los jueces, las autoridades, y le piden que les diga lo que creen. No puedes resistirte a esta oportunidad. Ahora, Pablo nunca tuvo una planificación de estrategia donde dijeron, vamos a hacer esto, vamos a mandar unas cartas, vamos a hacer un desayuno, vamos a invitar al presidente municipal, No hubo un comité, no hubo nada, simplemente lo llevaron, le dijeron, aquí está tu oportunidad, expónnos el Evangelio, y básicamente lo va a hacer con tres puntos. A ver si se los puedo dar bien esta vez. 3 puntos que Pablo expone ante estas personas. ¿Quieren saber cuál es mi religión? ¿Quieren saber cuál es mi mensaje? Aquí está. No voy a defender otra filosofía personal. No estoy aquí para agregar otra deidad imaginaria a su panteón de dioses. Estoy aquí para presentarles al único Dios verdadero, viviente. Curiosamente, con presentarlo, va a anular, va a blasfemar contra todos los demás. Primer punto. Pablo se va a parar delante de ellos y les va a decir, yo predico al Dios conocible. Es decir, puedes conocerlo. ¿Se acuerdan que es al no conocido? Yo predico al Dios conocible. Hechos 17:22. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo, atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido.
Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. ¿Y qué les está diciendo? Les voy a presentar al Dios que ustedes no conocen. Ahora miren, le voy a llevar algunas escrituras que hablan de esto precisamente. Primera de Tesalonicenses 4:5. Primera de Tesalonicenses 4:5 dice: no se dejen llevar por las pasiones del cuerpo, como hacen los que no conocen a Dios. Y ahí podría entrar una serie de conceptos muy largas, ¿no? Es decir, la gente que se deja llevar por sus deseos carnales son gente que no conoce a Dios. Gálatas 4, versículos 8 y 9. Gálatas 4 dice: en el pasado, cuando ustedes no conocían a Dios, y llamo su atención a que dice, eran esclavos de dioses, con minúscula, falsos. Y el versículo 9 dice: pero ahora conocen al verdadero Dios. Mejor dicho, ahora Dios los conoce. Ahora quiero detenerme un segundo ahí, creo que es importante. Esta expresión es más profunda de lo que leemos. O sea, el hecho de que Dios te conozca quiere decir que tú tienes una relación con Él. O sea, cuando tú y yo decimos, yo conozco a fulano de tal, no quiere decir que los... no. O sea, sabes su nombre, puedes llegar a Él, a lo mejor hasta tienes su teléfono. ¿Sí entiende lo que le estoy tratando de decir? O sea, Él te conoce. No es así como que nada más de, pues lo vi una vez, sí lo conozco, sí sé quién es. No. Estamos hablando de tener una relación a donde tú puedes acercarte con esa persona y puedes interactuar. Entonces, aquí es, mejor dicho, ahora Dios los conoce. ¿Y eso qué implica? Que tú tienes una relación con Él. No nada más es como de oídas, no. Tengo una relación con Él. Entonces, ¿por qué vuelven a esas reglas elementales inútiles y débiles que tenían antes? ¿Quieren ser esclavos de ellas otra vez? Está hablando a los Gálatas. Así es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Anda como a tientas. ¿Alguna vez has entrado a algún cuarto a oscuras, donde no sabes dónde está la luz? Andas a tientas porque no sabes. Andas en ignorancia. Y Pablo dice, estoy aquí para contarles acerca de este Dios. Lo que estás haciendo, como lo estás adorando, lo estás haciendo en ignorancia. El segundo punto, son 3. Nos vamos a tardar un poquito más en alguno, pero el segundo es que Dios es el Espíritu eterno. Es decir, define el carácter de Dios. Vaya conmigo a Hechos 17:24. Seguimos con la narración de lo que está sucediendo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara, y aunque fuera a tientas, lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos
nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata, ni piedra. Y entonces Pablo empieza a entrar en detalle de lo que es este Dios que ellos no conocen. Y Él les está diciendo, Él es mucho más grande de lo que ustedes creen. Es más, Él determinó que de tal hombre y de tal mujer nacieran todos. Ahora escuche, necesitamos entender y dar un paso atrás para ver todo el escenario. Porque está hablando con las personas que se creen, por el conocimiento que tienen, superiores a todos los demás, O sea, los griegos, los atenienses, decían que fuera de ellos los demás eran, escuche, bárbaros. Y a lo mejor en nuestra expresión, en nuestro lenguaje, cuando decimos, no, ese es un bárbaro, nosotros lo tomamos como que hace las cosas de manera extraordinaria. Decimos, oh, wow, ese es un bárbaro, ¿no? ¿Qué cosa tan grande hace? No, en aquel entonces, si la expresión bárbaro era, como decía Chabelo, a los amigos de provincia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos Chabelo? Y Chabelo decía, le mandamos saludos a los amigos de provincia. O sea, los defeños, después del DF, todo lo demás es provincia, más o menos, algo así, ¿no? Más o menos, para que usted tenga una idea. Y entonces lo que Pablo está exponiendo aquí es para ellos es algo bastante serio. Les está diciendo, Él es el creador. Y por cierto, estos filósofos epicureos negaban la creación. Y los estoicos creían que Dios era materia y la materia era Dios, y que Pablo por supuesto descarta todo eso y dice la materia no es eterna, y tú no eres Dios, y Dios es el que hizo todo, incluyéndote a ti. Y Dios es el tiempo, Dios es el Dios del tiempo y de la materia, y algo que es necesario entender y comprender es que debemos estudiar la Biblia de tal forma que cuando se nos exponga una filosofía que no corresponde a la Biblia, nosotros sepamos. Por ejemplo, los mormones dicen que Dios fue un hombre, una criatura que se fue mejorando hasta llegar finalmente a convertirse en un ser perfecto. Entonces hay que entender bien, hay que estudiar. Y aquí Pablo les está exponiendo, el Señor es el Señor del cielo, de la tierra. Y como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos de Él. Él es nuestro creador. Lo entendamos o no, lo creamos o no, nos guste o no nos guste. Dios es el creador, Él es el dueño de todo, no habita en templos hechos por manos de hombre. Este es un punto muy importante, no habita en esos templos, no vive en esos santuarios, está más allá de los límites físicos. Él es el Dios eterno. Nuestra mente limitada, pequeña, no alcanza a entender eso. No alcanza. Muchos de nosotros nos enfrascamos en el día a día que llevamos durante 70, 50, 80, los años que Dios nos permita vivir, y no entendemos que después de este breve tiempo, porque es un breve tiempo comparado a la eternidad, viene realmente, primero, ir a la presencia de Dios y entregar cuentas. Y después pasar la eternidad. Ojo, porque todos somos eternos.
La diferencia está a dónde vas a pasar tu eternidad. ¿Recuerdan aquella parte de la Escritura donde dice que Él los separa, unos a su derecha y otros a su izquierda? Y entonces, aquí está Pablo hablando con estas personas, diciéndoles: Él es el poseedor, el dueño de todo lo que se creó, incluyéndote a ti. No está confinado a un santuario. Él no habita en templo hechas por manos de hombres. Está más allá. Por eso el segundo mandamiento de los 10, dice: no te hagas imagen esculpida. No menosprecies a Dios y confines a Dios de alguna forma. Por eso no tenemos una imagen clara y real de cómo era Jesucristo. O sea, no existe una imagen clara. O sea, sí hay miles, cientos tal vez, de bosquejos, ¿no? Del rostro de Jesús. Y podemos de repente llegar a algún lugar y ver a alguno y decimos: ah, mira, ahí está. Pues no sabemos si realmente Él era así, ¿no? Yo jamás me hubiese imaginado, como estudiamos hace unas semanas atrás, donde descubrimos que en algún escrito antiguo narraba y decía que Pablo era una persona chaparrita y calva con una nariz bastante pronunciada, ¿no? Jamás me lo hubiera imaginado así. Entonces, para no hacernos una imagen esculpida a donde la pongamos y adoremos, no existe. Y yo le voy a decir una cosa: nosotros mandamos a poner esta cruz, y cuando la pusimos, algunas personas que estaban aquí en la iglesia dijeron: ay, no, eso no nos gusta, y se fueron. Dijeron: ¿por qué van a adorar a la cruz? ¿Usted me ha visto adorar a la cruz en algún momento? Algunos de nosotros: ahí está. No. Entonces, ¿por qué la pones? Es muy sencillo. Es para que la gente que vea de allá afuera para acá vea que este no es un lugar, no es un salón de fiestas, es un lugar donde adoramos a Dios, es una iglesia. Dios está aquí, pero porque usted y yo estamos aquí. Cuando nosotros nos vamos, Dios no se queda aquí diciendo: bye, nos vemos la próxima semana. ¿Van a venir la próxima semana? Ay, ojalá vengan la próxima semana, los espero la próxima semana. Dios no está así. Dios se va con usted, amén. Y lo acompaña allá a su casa, y está allá en su casa, y cuando usted decide honrarlo, ahí está. Y también cuando usted decide no honrarlo, ahí está. Porque usted no le puede decir: ay, quédate aquí afuera tantito, mira, voy a entrar a este lugar. Ahí no puedes entrar tú, mira, ahí la verdad es que ahí no es un lugar adecuado para que tú estés ahí conmigo. Espérame aquí afuera, y ahorita que regrese ya tú y yo nos vamos juntos. No, el Salmo 139, versículo 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son, dígalo conmigo, conocidos. Todos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y luego el versículo 7 viene algo que es impresionante. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y tú dices: pues sí, claro, allá habita Dios en el cielo. Pero luego completa la expresión y dice: y si en el Seol, que es el infierno, estuviera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En otras palabras, no puedes ocultarte de Dios. No puedes huir de su presencia.
Él es omnipresente. Y está fuera del universo creado. Él es también, dice Pablo, el dador de vida y el que sustenta nuestra vida. Y tampoco es servido por manos humanas como si necesitara de algo, ya que Él mismo da a todos vida, aliento y todo lo que necesitamos, nos las da Dios. Me encanta una parte de la Escritura, no recuerdo, creo que es Eclesiastés, a donde David dice, Señor, cuando le va a dar para construir el templo, le dice, Señor, de todo lo que te damos, lo hemos recibido de ti. Qué manera de entender. O sea, de todo lo que yo te voy a dar, no me puedo gloriar de nada, porque todo lo he recibido de ti. Él no necesita nada ni de ti ni de mí, Él es el que da. Nosotros necesitamos de Él, ¿cierto? Dice Romanos 11, 35 y 36, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No necesita nada de nosotros, Dios nos da todo lo que tenemos. Y luego continúa Pablo en el versículo 26 de ahí, de Hechos 17, diciendo, de un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Y ahí es a donde te digo que les va a pegar en el ego grandísimo. De Adán y de Eva. De esa pareja vino Caín, Abel y todos los demás. Hasta Noé. El problema fue que, bueno, más bien la situación es que Dios determinó un tiempo señalado para los límites, para el lugar a donde la gente habría de estar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de Noé. Y entonces Dios decide el lugar en la historia, en el lugar en el mapa. Dios decide que tú eres López, o que tú eres Hernández, o que tú eres Lara, o que tú eres el apellido que tengas, porque así Él lo decidió. Dice, a mí me hubiera gustado ser, no sé, Slim, ¿no? No estaría aquí con ustedes. Estaría yo perdido en el mundo. Dígame que no soy el único que alguna vez pensó que, ¿por qué no nací yo allá? Si, mira, nada más era tantito así la pared para nacer con el vecino y otra cosa me hubiera tocado. No, Dios determina y dice, tú vas con tal persona porque así lo determiné yo. Hombre, si eso lo entendiéramos desde pequeños, desde jóvenes, desde adolescentes, nuestra vida sería realmente otra. Y entonces, como les dije, este comentario, esta escritura golpea directamente el orgullo de los atenienses, porque ellos se veían a sí mismos como un pueblo hecho a sí mismo, como únicos, como si surgieran del suelo de su nación, ¿no? Y despreciaban a los bárbaros, incultos, analfabetos, a los de provincia, pero no se habían hecho de ellos mismos. Era lo que eran gracias a Dios. Dios los había designado como nación. Dios los había designado en ese lugar, en ese momento de la historia, porque Dios es el soberano de la historia. Recuerde que le he dicho varias veces que los que estudian dicen que la historia, la palabra history, es una palabra compuesta. His, pronombre posesivo, su historia. Él está escribiendo su historia. Esa es la traducción literal de
la palabra en inglés history. Deuteronomio 32:8 dice: cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, cuando dividió a la raza humana, Él arregló los límites de las naciones iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. Dios dijo: ustedes los mexicanitos van a estar aquí y ustedes los europeos van a estar acá. Así lo determinó Él. Él es el creador y gobernador de todo. Hechos 17:27, Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara, pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Este es el Dios que puedes conocer. Ese es el Dios que es espíritu eterno, que sostiene, que gobierna, que está antes y más allá de la creación. Y sin embargo es inseparable de la creación. Se hizo visible a la creación. Romanos 1 nos dice esto y se puede ver claramente a través del mundo lo que Él ha hecho. Versículo 28 resalta: en Él vivimos, nos movemos y existimos. El universo no opera sobre leyes fijas al azar, opera sobre leyes fijas porque Dios es el operador. Hace rato cantábamos que Él es tan poderoso que sostiene la tierra con el poder de su palabra. La tierra está suspendida en el espacio por el poder de Dios. Tiene cierta inclinación y tiene cierta rotación y todo está perfectamente orquestado para que cuando la luna y entonces la marea y todo está perfectamente orquestado. Y las aves del cielo y... Alguna vez les puse un video de los lobos, no sé si quién estaba aquí o se acuerde, de cuando retiraron no me acuerdo si era Yellowstone, retiraron a los lobos, se desbalanceó todo. Y entonces los que estudian dijeron, cometimos un tremendo error. Y trajeron lobos que estaban en cautiverio y los soltaron en este parque. Y entonces, cuando trajeron a los lobos, el equilibrio de la naturaleza otra vez volvió a su mismo. Porque el lobo empezó a cazar a los alces empezaron a emigrar. Ya dejaban que el pastizal creciera porque siempre estaban en un solo lado. Bueno, entonces, y ahí te das cuenta cómo todo tiene un efecto, ¿no? Una reacción, un efecto, y todo está orquestado por Dios. Y Pablo les está diciendo, ustedes están o han estado buscando toda su vida cómo llenar esto, cómo llenar el hueco en su corazón. Y aquí está este Dios que puedes conocer. En Salmo 145, versículo 18 dice: el Señor está cerca de todos los que lo buscan. De los que lo buscan sinceramente. Así que podemos conocer a Dios como creador, como gobernador, como el que sustenta la vida, entendiendo que Él está más allá y por encima de la creación, no se limita al mundo físico. Él está presente en su mundo. Vuelvo a leer Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y como les dije la semana pasada, Pablo va muy inteligentemente, siempre que predicaba era muy astuto y siempre aprovechaba la oportunidad y les dice, como dicen sus poetas, y ahí nos damos cuenta que es un hombre letrado, un hombre que ha leído, un hombre que sabe, un hombre que estuvo expuesto a la cultura grecorromana. Él es judío
pero es ciudadano romano, pero fue creado en el ambiente griego, y entonces conoce y les dice, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Y esto implica que hace referencia a dos hombres que habían escrito algo sobre que había un Dios que había creado al hombre, y ese Dios tendría que ser personal, tendría que ser racional. Y entonces lo que él está diciendo es, algunos de ustedes saben de esto porque lo han escrito sus poetas, pudieron ver a Dios en la creación. Y punto número 3, para ir cerrando, ¿cuál fue el primero? Dios conocido. ¿El segundo? Dios es un Dios espíritu y es eterno. Y el tercero es, Dios ha hablado. O sea, Pablo les está exponiendo en 3 puntos muy claros a estas autoridades. Y de alguna forma les va a decir, toda la información que te di en el 1 y en el 2 es suficiente para condenarte, pero no para salvarte. Como lo han dicho tus poetas, como escribieron de él. Habían llegado a la conclusión de que Dios podía ser conocido porque había concluido que su creación contenía ciertas cosas acerca de él. Que es poderoso, racional, personal, pero eso no es suficiente para salvarte. Hechos 17:29. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado, la gente no entendía a Dios y él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Híjole. Dios está hablando. ¿Y qué está diciendo? Ok. Y esto es lo que está diciendo, y esto es bien importante. Ha habido lapsos de tiempo donde se pasó por alto la ignorancia. Dios ha sido paciente a lo largo de la historia de la humanidad. Desde el diluvio, cuando destruyó el mundo entero, Dios fue muy paciente. ¿Sabes cuántos años tardó Noé en construir la barca, el arca? ¿No tienes una idea? Poquito más de 100. Y dice que desde que la empezó a construir, predicaba el arrepentimiento. No recuerdo si fueron 120 o 140 años los que le tardó en construir el arca, pero todo ese tiempo predicó. ¿Y sabes qué hizo la gente? Se burló. Entonces Dios destruye el mundo entero y más o menos desde la creación hasta cuando termina con todos, que se salva Noé y sus hijos, 1500 años. Todo el mundo muere excepto Noé y su familia. Después estamos en Atenas 2500 años después de lo del diluvio, y 2020 años después estamos aquí nosotros. 4500 años después de lo que está sucediendo con Pablo y con todo lo que está sucediendo ahí en el diluvio, con todo lo que ha pasado, Dios ha pasado por alto mucha ignorancia, mucha rebelión, mucha idolatría. Dios ha sido paciente, pero está ordenándole a los hombres que se arrepientan. Y les está diciendo, hubo un momento, hubo un tiempo a donde no conocían, a donde no sabían, y eso se pasó ya por alto. Pero ahora debes saber, dice el versículo 31, Dios ha fijado una fecha. Y esto es
No, yo no sé si usted sea como, hay algunas personas que son así como muy puntuales, ¿no? Muy ordenadas en muchos aspectos de su vida, ¿no? Dicen, no, tal fecha hay que pagar la renta, no, tal fecha hay que pagar el teléfono, tal fecha hay que... Y nada más están pensando, ya se va a vencer, ya va a llegar la fecha. ¿No? ¿Conoce a alguien así? Hay otros que no les importa, hay otros que, ya se pasó, ni me acuerdo, ¿no? Pero hay gente que es así muy puntual, ¿no? Hay gente que prende la tele y dice, no se ve, es que no hemos pagado, no me digas, ni me acordaba. No, bueno, pero bueno, en este caso, ya hay una fecha. ¿Cuándo es? Solo Dios Padre la conoce. Y dice, Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia. Y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Entonces, este es el mensaje que Pablo les está diciendo a esta gente. Ojo, señores, este Dios es un Dios que puedes conocer. Es un Dios que es espíritu y es eterno. Que no lo puedes tener aquí en un santuario y que lo puedas venir a visitar y que ahí va a estar esperándote. No, es mucho más grande que eso. Él te hizo a ti, me hizo a mí. Pero también debo decirte que Él ha establecido una fecha, porque ha pasado algún tiempo y ha permitido la ignorancia, pero ha mandado que tú te acerques. Y hay una fecha a donde Él ha elegido llevar a todos a juicio. Y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba de ellos. Llegó, por ejemplo, en el juicio del diluvio, llegó la fecha. O sea, después de tantos y tantos años de estar construyendo, yo creo que los que veían a Noé construir el arca han de haber dicho, no sé si te ha pasado, ¿no? De repente empiezan a hacer una construcción grande en la ciudad y la ves y dices, ¿quién sabe qué van a hacer ahí? Y luego vuelves a pasar y dices, pues parece que van a hacer un chedraui, ¿no? O algo así. Y vuelves a pasar y dices, mira, ya pusieron eso. Y de repente, o sea, de la nada, como si hubieran pasado una semana, ¡pum!, ya está. Y ya van a inaugurar. Pues así les ha de haber pasado, pero llegó una fecha donde dijo Dios, es esta fecha. Metió a Noé al arca, él cerró la puerta, porque ojo, nadie puede abrir una puerta que Dios cierre. Y nadie puede cerrar una puerta que Dios abre. Él cerró la puerta, le dijo a Noé, ya está, llegó el tiempo, inundó todo. Dios ha fijado un día en el que va a juzgar al mundo. Nada más que esta vez no va a ser con agua, esta vez dice la Biblia que va a ser con fuego. A razón de lo mismo, al final es lo mismo, O sea, morir ahogado no ha de ser tan bonito, morir quemado tampoco, pero mejor es no morir ni de uno ni de otro, ¿no? Mejor vámonos con Él antes, ¿no? Y así que les está diciendo, está declarado el día del juicio, se ha fijado el día, se ha nombrado el juez, y ese juez es un hombre que Él ha elegido y que va a proporcionar todas las pruebas para los hombres. ¿Con qué? Levantándolo de los muertos. A este Jesús, nuestro Salvador, que por un lado se levanta de entre los muertos para ti y para mí como un Salvador, pero también se levanta de entre los muertos para aquellos que lo rechazan como un juez. Bastante poderoso el mensaje. Hechos 17:32, cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron, ya te escucharemos en otra ocasión. Típico de la humanidad. Algunos comenzaron a burlarse,
Pero otros dijeron, en otra ocasión te vamos a escuchar de nuevo. Versículo 33. Entonces Pablo se fue de ahí. Y el 34, que es donde termina el capítulo 17, dice, pero algunos creyeron lo que Pablo decía y lo siguieron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del consejo de la ciudad, y una mujer llamada Dámaris y otros más. Entonces, aquí comienza un movimiento con aquellos que creyeron, y ese creyeron es el equivalente a se arrepintieron, y vemos que gente de esos miembros de la corte o del ayuntamiento o de la autoridad municipal, como usted quiera llamarlo, creyeron. Y vemos que unos lo posponen, otros se burlan y otros aceptan. Esa es la reacción que causa el Evangelio en la gente. Y eso es lo que Pablo predica. Así que tengamos ánimo para predicar el Evangelio, para presentarlo, para defenderlo. Aprendamos a ser sensibles a la necesidad de la gente. Cuando conozcamos a alguien, cuando vayamos a algún lugar, que Dios nos dé los ojos que tiene ese hombre de Dios para ver con ojos espirituales. Y cuando digo esto no me refiero a que veamos demonios, no, veamos la necesidad de la gente para presentarles a Cristo. Oremos, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre, queremos darte gracias por este mensaje. Este mensaje que nuestra ciudad necesita escuchar. Que creo que cada ciudad en el mundo necesita escuchar. Que cada alma del mundo necesita escuchar. Ese mensaje de un Dios vivo y verdadero que vino a este mundo para morir por los pecadores y resucitar, para ser el Salvador de aquellos que creen y juzgar a los que no creen. Padre, te pido con todo el corazón que seamos como los creyentes que siguieron, no como los que pospusieron o que se burlaron. Te pido que traigas vida a nosotros, a nuestros corazones. Que todo lo que hagamos, Señor, siempre dé la gloria y la honra a ti. Que te busquemos todos los días de nuestra vida. Y que cada vez que estemos en tu presencia, nos hagas crecer y dar fruto. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues ese es el capítulo 17 del libro de